Saludo, que la paz de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Eh, el día de hoy estudiaremos un poco acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Veremos qué aconteció cuando nuestro Señor Jesucristo salió del sepulcro. Estaremos viendo las diferentes actitudes de los discípulos, estaremos viendo la actitud de María Magdalena y vamos a compararla como se trata estos videos de comparar lo que sucedía en aquella época con lo que sucede hoy en esta época, nuestra época, día a día. Es importante saber que nuestro Dios nos quiere, nuestro Dios nos ama y leeremos y aprenderemos los que verán este video y Dios toque su corazón de cada uno y les dé el querer de seguir de la mano de Jesús todos los días hasta el fin de nuestros días. Sin más, oremos, vamos a orar. Tendré una palabra de oración para que sea Dios el que nos acompañe en esta hora. Padre Señor, que estás en el cielo, gracias una vez más, Señor. Sabemos que el diablo pone muchas pruebas, muchas dificultades, Señor, cuando queremos hacer, Señor, cosas en tu nombre, Señor, cuando queremos hacer proyectos en tu nombre, Padre mío. Sabemos que el diablo es terrible, que el diablo no quiere que se dé a conocer tu santo nombre, Señor. Pero en esta hora te ruego, Padre mío, que seas tú que tome control de mis labios, Señor. Seas tú que tome control de los oídos y de la vista de quien vea este video, Señor, para que sepa que hay alguien que lo quiere, hay alguien que me quiere, hay alguien en el universo. Y ese alguien es el creador del universo que está con llanto en sus ojos, Señor, y con gemidos indecibles, como dice tu palabra, para que cada uno de nosotros volvamos a tu santo nombre y sepamos que hay salvación en ti. Todo lo rogamos en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Bueno, en esta ocasión, como le adelanté, estudiaremos acerca de la resurrección de Jesucristo, nuestro Padre, nuestro Creador. Eso se encuentra en el libro de Marcos, eso está en Marcos capítulo 16, versículos desde el 1 hasta el 20. Marcos capítulo 16, versículos desde el 1 al 20. Dice así, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, el día sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, versículo 2, el primer día de la semana vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Bueno, el versículo 8, del 1 al 8, haremos una pausa para comentar. Haré una pausa para comentar. Vemos aquí cuando pasó el día de reposo. El día de reposo es el día sábado. Sé que algunos que verán este video quizás no estén de acuerdo conmigo, pero en las Sagradas Escrituras, que son las que dan un testimonio de nuestro Señor Jesucristo, el día de reposo está estipulado desde los tiempos de Abraham hasta los últimos tiempos. Eso es tema de otra conversación que tendremos más adelante si Dios nos da vida y si así Él lo desea. Vemos que después de pasado el día de reposo, María Magdalena y Salomé, me imagino, tristes. Yo no quiero imaginarme cómo fue el día de reposo para ellos y para los discípulos, cuando en su mente solamente estaba ver la imagen de Jesucristo crucificado, ensangrentado, golpeado. Terrible. Pero vemos que ya se levantaron a primera mañana y fueron allá a ungir el cuerpo de nuestro Señor.
Entonces cuando fueron, ellas tenían un pensamiento que tenían un problema, que tenían una dificultad. La dificultad era de quién le iba a abrir. La piedra era una piedra redonda, me imagino, que cubría la entrada del sepulcro de nuestro Señor. Pero como siempre nuestro Señor está, no un paso. Él sabe todo lo que necesitamos, lo que no necesitamos, lo que realmente queremos, lo que realmente no queremos. Y siempre, si tú lo permites y si tú lo dejas y si tú lo buscas, como María Magdalena y Salomé fueron a buscarlo, Él está anuente a resolver los problemas que tú puedes tener, que para ti, para mí pueden ser problemas inmensos. Para Dios solamente es nada, es nada. Así que si tienes un problema en este momento, escucha con atención. Dios sabe tu problema, Jesús sabe tu problema. Y si tú lo buscas y lo buscas de verdad, con un corazón limpio, Dios lo va a resolver. Y seguimos viendo que en el versículo 9 de Marco, capítulo 16, seguimos leyendo, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana del primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Otro, otro problema, otro pecado que en esta época en la que vivimos, en esta época de muchas iglesias, de muchas religiones, de muchas comunidades cristianas, por llamarlas así, este problema se sufre mucho. Y además de hablando meramente de religión, también se sufre mucho este pecado en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Por qué lo digo? Porque el primer día de la mañana Jesús no le apareció a sus discípulos y nosotros como personas podemos creer que Jesús tenía que primero aparecerle a sus discípulos porque fueron los que caminaron con él, porque fueron los que vieron milagros que él hizo, porque fueron los que fueron encomendados a predicar y a sacar demonios, pero no. Jesús aquí nos da un ejemplo que él vino a visitar a la que menos o al que menos. Él te está llamando a ti hoy y me llamó a mí el año pasado y estos días que he comenzado a grabar estos videos, no porque somos los más buenos, no porque somos los más sabios, no porque somos los más estudiados, no porque somos los que tenemos más dinero. Quizás algunos de ustedes sí, pero yo no. El llamado que Jesús me hizo fue porque era el peor de mi familia, sinceramente. Yo me considero así. Y es bueno que tú te consideres que eres el peor, no que eres el mejor, o que eres la peor, o que eres lo último. Porque los últimos serán primero. Si quieres ser grande en el reino de Dios, tienes que ser el último y servir a los demás. Entonces vemos aquí que nosotros como personas no nos dejamos llevar por la imagen física de cómo se ve una persona. De que si esa persona tiene dinero, de que si esa persona estudió, de que si esa persona es nieto de tal, sobrino de tal, si es el pastor tal, si es el ministro tal. No tengo nada en contra de ello y no es malo. Pero eso queda aparcado cuando Jesús ve tu corazón, cuando Jesús ve dentro de ti. Cuando Jesús en la noche que estás en tu habitación, recostado en tu cama, cuando solamente estás tú y Él, ahí Jesús te ve. Y vemos que los discípulos, cuando María Magdalena lo comentó, no le creyeron porque la trataban a ella de menos, me imagino, porque era la persona que Jesús le había sacado 7 demonios. 7. ¿Y cuántas veces nosotros pecamos diciendo, no, este no, porque este era un borrachín? No, este no, porque este era un drogadicto. No, aquel no, porque ese ni sabe hablar. ¿Y cuántos ejemplos Jesús nos da en la Biblia de que es el último que Él siempre escoge, no es el primero? No desees ser el primero,
En este mundo el primero supuestamente es lo mejor, pero no, en el reino de Dios no. Así que vemos que los discípulos tuvieron en menos a María Magdalena y no le creyeron porque ella tenía demonios y quizás quién sabe cuántos pecados más supuestamente según ellos. Y vemos el versículo 12 al 13, Marcos capítulo 16, versículo 12 y 13. Pero después Jesús apareció en forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Nuevamente, nuestro Padre al ver que no le creyeron a María, sus discípulos, y aún se le apareció a otros de sus discípulos, aún sus discípulos no le creían. ¿Cuántas veces sucede así en nuestras vidas? ¿Cuántas veces así una persona te quiere hablar de Dios? ¿Cuántas veces una persona te quiere dar un buen consejo que está en la Biblia? No que yo interpreto, no, que está en la Biblia, que nuestro Señor dejó de ejemplo. Y nosotros no lo queremos recibir porque pensamos que el que está diciendo el mensaje o diciendo el consejo no vale la pena. Es una persona que no tiene valor ni moral para darme un consejo. Y pecamos de soberbios. Vemos aquí que aún los discípulos de nuestro Señor en esos tiempos ya sufrían de eso. Cuanto más ahora las iglesias y las comunidades religiosas. Y la pregunta es, ¿qué hacemos para cambiar eso? O solamente decimos, no, es que eso es así y no va a cambiar. ¿Qué haces tú para que tú mismo, si tienes ese espíritu, cambie? ¿Qué hago yo? Vemos después que finalmente, en el versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, a los 11 discípulos de él, porque ya no eran 12. Recordemos que Judas, pues sabemos que Judas ya no estaba con ellos, Judas Iscariote. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Es importante esta parte es importante. No es porque yo te estoy diciendo en un video esto, tú tienes que creerme nada más a mí, no. Cualquiera que te hable de la palabra del Señor basada en lo que dice las Sagradas Escrituras, escúchalo y escúchalo por favor, si deseas, escúchalo con reverencia, porque se está hablando del creador del mundo y del universo. No se está hablando de alguien como tú o como yo, no. Se está hablando del que creó todas las cosas. Y Jesús lo reprendió porque no le habían creído a las personas a las que él le había aparecido antes. Pero después del reproche de nuestro Señor, porque nuestro Señor siempre nos reprende de una forma de amor, a veces es una forma difícil, pero no porque Dios lo hace, sino porque ya no queda de otra. Satanás se encarga. Siempre al final de eso, si aceptas a Dios, si aceptas a tu Creador, que es tu Salvador, si aceptas que es tu Salvador, al final de eso va a haber una forma amorosa en la que Él te va a utilizar. Solamente Él sabrá cuál es y solamente Él sabrá si tú aceptas o no. Vemos aquí que al final de que Jesús lo reprendió, les dijo, les encomendó, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vemos aquí que Dios les encomendó a los discípulos en aquella ocasión y nos encomienda a nosotros que tenemos o queremos seguir a Dios luchando día a día, y predicar el evangelio a todo el mundo, a toda criatura, no al que me cae bien, no solamente al que me cae bien, no solamente al que más diezma, no solamente al que más ofrenda,
No solamente el que está todos los sábados, todos los domingos en tu congregación y no se pierde una, no. A todos. Mayormente el que está fuera perdido, al borracho, al drogadicto, a la prostituta, al que necesita realmente una palabra de aliento. A esos Dios nos mandó a predicar. Y para acabar vemos en el versículo 19, Marcos 16, versículo 19, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Yo no me imagino qué hermoso tuvo que haber sido ver a nuestro Señor ascendiendo al cielo, al lado a la diestra de Dios. Qué maravilloso tuvo que haber sido. Los discípulos tuvieron el placer de poder observar eso. Pero nosotros también tenemos el placer de observar que día a día, hoy, después de miles de años, todo lo que está escrito en las santas palabras, en las santas escrituras, se cumplen día a día en tu vida. Si no me crees, a mí no me creas. Pon a prueba al Señor y verás. Sin más, con esto termino, me despido y agradecido por las personas que han visto los videos y deseándole que el Señor tenga misericordia de ellos como ha tenido de mí también, y que ellos al igual puedan compartir la palabra de nuestro Señor a personas de su círculo o a personas de tu círculo que conoces, que nunca está de más.